Hay que saltar del corazón al mundo. Hay que construir un poco de infinito para el hombre. Carl Jung, el gran psicoanalista, en sus memorias, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, al comenzar a explicar qué es lo que va a contar de su vida, dice: la vida del hombre es un intento arriesgado. Solo cuantitativamente se le puede considerar como un fenómeno prodigioso. Es tan efímero, tan insuficiente, que es un milagro que pueda existir algo y desarrollarse. Esto me impresionó ya cuando era estudiante de medicina, y me pareció que sería un milagro no morir prematuramente. La vida se me ha aparecido, dice Jung, siempre como una planta que vive de su rizoma. Su vida propia no es perceptible, se esconde en el rizoma. Lo que es visible sobre la tierra dura solo un verano, luego se marchita, es un fenómeno efímero. Si se medita el infinito devenir y perecer de la vida y de las culturas, se recibe la impresión de la nada absoluta. Pero yo no he perdido nunca el sentimiento de algo que vive y permanece bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor y ésta perece. El rizoma permanece. Y al final dice: en el fondo solo me parecen dignos de contar los acontecimientos de mi vida en los que el mundo inmutable incide en el mutable. De ahí que hable principalmente de los acontecimientos internos. A ellos pertenecen mis sueños y imaginaciones. Además, constituyen la materia prima de mi trabajo científico. Al lado de los acontecimientos internos, los demás recuerdos, viajes, personas y ambiente se fuman. Y para conversar de la relación entre ese mundo inmutable y este mutable, entre el mundo interior y el mundo exterior, entre el mito y la realidad, y para hablar también de Carl Gustav Jung, quien prologó este libro, que acaba de ser reeditado en Chile, editado en Chile por primera vez porque fue editado en el exterior, Las visitas de la reina de Saba, de Miguel Serrano. Contamos con la presencia de Miguel Serrano aquí en el estudio de esta conversación. Muchas gracias, don Miguel, por estar aquí conmigo. Gracias, Cristian, por invitarme. ¿Qué es lo primero que le viene a usted cuando escucha este pensamiento de Jung sobre la vida y sobre las dos vidas? Bueno, la especial relación que se estableció entre nosotros y que se lo debo precisamente a la reina de Saba. Fue ella la que hizo posible que se estableciera una relación tan especial, al extremo que yo acabo de leer una biografía del profesor Jung, escrita por Gerald Ver, que me sorprendió enormemente, pero que es la verdad. Él dice que al final de sus días Jung no recibía a nadie, ni a sus familiares, ni a sus discípulos, pero que recibió siempre a un joven escritor chileno con el cual habló cosas y le reveló cosas que no le dijo a nadie. Y precisamente una de esas cosas está en el prólogo del profesor Jung, cuando se refiere a los arquetipos. Y por primera vez deja entrever que los arquetipos no serían un producto del inconsciente, sino que más bien de una superconciencia, es decir, los dioses de la antigüedad. Y la reina de Saba, es eso lo que lleva tal vez a esta misma entrevista, ¿no? Aunque yo quisiera decir primero otra cosa al margen, ¿no? Decir que yo me alegro mucho de estar aquí porque esto es una prueba de algo que existió en los viejos tiempos, la amistad, y que ya en Chile se ha perdido. La religión de la amistad, de mi generación, de 38, de los años 30 hasta los 40 y hasta los 50, cuando no importaba cómo pensara cada uno, la amistad era lo principal, la religión de la amistad. Y todas las tradiciones se están perdiendo en Chile, y una de esas es la amistad. Bueno, volviendo al tema, la reina de Saba. ¿Qué es la reina de Saba? ¿Qué fue la reina de Saba? Precisamente un arquetipo.
un arquetipo del amor eterno, de lo femenino eterno, que como todo arquetipo se encarna. Y curiosamente, esto que le voy a decir a usted va a ser una revelación que no se ha hecho tal vez nunca, por lo menos en Chile, y tal vez en el mundo. ¿Dónde nace la leyenda de la reina de Saba? Nace precisamente en Arabia, en la Meca, precisamente ahí, donde está la Kaaba. Es extraordinario esto. Esto no se había dicho nunca. ¿Cómo es? Dice la leyenda que Abraham, a Dios le pide a Abraham que vaya con su hijo Ismael, ¿no? Ismael, hacia esa región donde está la Meca precisamente, y allí ellos, porque ahí debía establecer un culto especial a él, y allí se encuentran con una cabaña, una mujer que vivía, una viuda de nombre Shaiva, y le dicen que esa casa se las dé a ellos para poder crear un templo. Ella lo acepta, con la condición de que lo que se construya allí sea siempre para sus descendientes. Shaiva se llamaba ella. Y sus descendientes pasan a ser, porque ella era viuda, los hijos de la viuda, imagínense. Entonces, y ahí había una piedra, se encuentra una piedra antigua, una piedra que se cree que es un aerolito, que llaman la Kaaba, Kaaba Cave. En el fondo es el nombre de la Kaaba, significa gran madre. Y mi libro, la primera, en la visita de la reina de Saba, el primer capítulo se llama La Gran Madre, precisamente. ¿Esta es la misma madre universal de la que habla Hermann Hesse en el libro Demian? Es la misma madre universal, que en este caso, para llegar la Kaaba, es cave. Cave eso es cueva, ¿no es cierto? Y cueva es un símbolo de la madre, del refugio precisamente, de la gran madre. Y para entrar ahí, había que entrar por una puerta que era la puerta de Shaiva, o sea, la puerta Shaiva, fíjese, Shaiva, todo eso ya estaba en contacto con la India legendaria. Shaiva, Shiva, Shiva, el dios Shiva. ¿Cómo se dice el reina de Saba en inglés? Queen of Shiva. Es la misma historia. ¿Y qué es Shiva? Shiva es un dios andrógino del amor. La reina de Saba hasta cierto punto lo es. Por eso le traje esto aquí. ¿Qué es ese objeto? A ver si lo podemos mostrar ahí. Es pequeñito, sí. Este es un lingam con un yoni. Es decir, el símbolo del sexo masculino y el sexo femenino en uno solo, que viene a ser la unión. Lo que precisamente la reina de Saba representa. Es Kali también. ¿Qué finalmente? Aquí tenemos un retrato de la reina de Saba, pero ella es de Ur. Esa escultura aparece en Ur. Es decir, esto es sumerio, ¿no? En el mundo mesopotámico. Mesopotámico, donde está hoy día Irak. Ajá. Qué impresionante cómo se juntan todos los cables. Ahora, ¿qué es la reina de Saba? Porque al leer uno el libro, uno tiene una sensación, por un lado, de una tremenda nostalgia, ¿no? De la pérdida de la reina de Saba, y por otro lado, la comprensión de por qué la reina de Saba tiene que perderse, y este encuentro, pérdida, búsqueda, que recuerda un poco el Cantar de los Cantares, pero que le da otra dimensión. ¿Qué es finalmente la reina? ¿Es una historia de amor? ¿Qué es? Es la representación del femenino, eterno femenino, ¿no es cierto? El eterno femenino, que al encontrarse en este mundo, al encarnarse, produce una verdadera catástrofe. El deseo de fusión, de unión, y que se encarna continuamente. Ella viene y desaparece. Pero hay algo más, yo quiero olvidar. Fíjese cómo es interesante el Islam. El Islam. Alá. Ahí cuando va Abraham, encuentran, y cuando llega también Mahoma, esa piedra que estaba allí precisamente, la Kaaba, está inscrita
con muchos nombres, el nombre de Shiva, de Kali, de muchos dioses, pero entre ellos está Alá. Y él se queda nada más con Alá. ¿Por qué? Porque Al es él y Alá ella. Alá es el ella. Es la fusión de lo La masculino y lo fusión. femenino. Y lo más extraordinario es que todo esto se sabe, pero se sabe en una orden muy secreta, esotérica, que está al fondo del islamismo. Islam es Isis, y Lam es el camino de la diosa Isis, también con los egipcios. Que tiene que ver con los cultos mistéricos, el culto de Isis. Y los sufí tenían esta historia. Y es más, existe una orden secreta, y nadie ha hablado de esto, que se llamaba la orden, la piedra negra, el son negro, que se ha hablado tanto. Y existió una relación en la Europa de los años 30 a los 40 y tanto, de esta secreta orden de la piedra negra, Schwarzsteiner o Schwarzsonnen en alemán, con la que se estableció un contacto secreto con el Islam. Ahora, esta historia de la búsqueda del alma o del ánima, de esta historia de amor que finalmente deja de ser una historia exterior para transformarse finalmente en una historia interior, en la búsqueda del interior. Desde luego que nos conecta con la mística sufí y también nos conecta, estaba pensando, con San Juan de la Cruz, También. con la noche oscura del alma, ¿no? Total. ¿De qué manera esta historia de amor por una mujer, que puede ser leída de esa manera el libro, es también la historia de amor interna por lo divino? A ver, Por lo divino. Esto es muy interesante porque se dice que el Islam a la mujer no la respeta, al contrario. Se la ha respetado en la India, por ejemplo, los mongoles fueron capaces de construir el Taj Mahal para el amor eterno por una mujer, y al mismo tiempo a la esposa, a la amada, se la ponía en parda o purda, como se dice, es decir, encerrada en un castillo, en un palacio, para que nadie la tocara, rodeada de eunucos, en fin. Yo recuerdo haberme encontrado un día yendo precisamente al ver al Taj Mahal, en el camino, con la Rani de Terigarval, que era una reina, una princesa, que había quedado viuda. Y al quedar viuda y entró la democracia a la India, se hizo miembro del Parlamento, ganó una elección. Y ahí ella iba en el camino ese día para hacer la propaganda, la campaña electoral a su hijo. Yo me bajé, conversé con ella, nos sentamos debajo de un árbol y me dijo, ¿cómo he hecho yo de menos los tiempos en que yo vivía en Parda? Esto de la democracia, de los parlamentos, no me gusta nada. A mí me gustaba esperar el día entero que llegara mi marido para leer poemas, para hablar de filosofía, de religión, cosas por el estilo. Ahora, esto se conecta, este amor secreto, este amor sagrado, se conecta de alguna manera en el libro, ella, con la tradición de los cátaros, Total. que es otra tradición esotérica, que fue perseguida. A ver, ¿de qué manera esta concepción del amor se conecta con los cátaros? ¿Cómo llega usted a eso? Porque este amor, esta cosa, le digo, viene de la India en el fondo. Y en el fondo viene del tantrismo, del tantrismo hindú. ¿Y a dónde viene el tantrismo hindú? Viene de los hiperbóreos, de los viejos tiempos, los arios. ¿Cuál es la concepción, así explicada brevemente, qué es el tantrismo, don Miguel? Para quien no lo conoce. ¿Cómo diríamos? El poder, precisamente, realizar, usar el sexo, usar la libido, que en el fondo le llaman kundalini allá, de un modo que sirva para realizar el amor no solamente físico. Acabo el otro día de ver una película muy curiosa que se llama El Destructor, no sé cuánto, en que resucitan a un tipo que estaba congelado en una civilización del futuro. Bueno, al fin él quiere hacer el amor con una de las... y ella le pasa un casco. Se pone un casco, se pone otro casco, y siéntate ahí, le dice, me siento aquí, vamos a hacerlo. Pero ¿cómo? Dice, yo creo, no, eso ya no existe. El tipo de amor físico es una grosería. Y si uno lo piensa bien, fíjese que es una cosa que tiene razón. No existe en el cuerpo un órgano exclusivo para el amor. Es como si la naturaleza o un demiurgo le estuviera haciendo burlándose del hombre, porque la naturaleza es pródiga en todo. Para que un grano fructifique se lanzan
miles. Para que un espermatozoide llegue hay que usar millones. ¿Ah? Y sin embargo, no existe un órgano, porque el órgano para el amor también sirve para otras cosas. Y la boca que besa también come, solamente el ojo, los ojos podrían ser el órgano que se puede. Cuando Dante mira a Beatriz, la mira y queda prendado para siempre. Bueno, eso es lo que se trataría por intermedio del tantrismo entendido de esta forma. Llegar, no es necesario ponerse un casco, porque esa es la imitación de la verdad. Hoy día la tecnología está tratando de llevarnos a una serie de situaciones que van a reemplazar poderes que el hombre tuvo. Es decir, la tecnología exterior reemplaza a la tecnología interior o la técnica que ya manejan los pueblos milenarios, ¿no? Los pueblos milenarios, y que fue un poder de mover los Moai de la isla de Pascua, el mana o maná, ¿ah? La mente. Entonces, bueno, eso, para llegar a amar a una mujer con todos los chakras, ¿ah? Con todo el ser, sentada allí, y esto le advierto que los japoneses practican estas cosas. Se sientan en una silla, ella ahí y el otro aquí, y llegan a situaciones que es como el orgasmo. Que por lo demás los tibetanos dicen que hay 3 grandes placeres en la vida, ¿no? El estornudo, el orgasmo y la muerte. Claro, es como un orgasmo mental, en el fondo Sí. es un acto sexual mental. Sí, el Ahora, estornudo. ¿de qué manera los cátaros, en esta historia Leia, es una bellísima historia que hace 3 recorridos, en parte en la India, en el fondo retoma la búsqueda, porque usted pierde la reina de Saba, el protagonista pierde. Hay que preguntarle primero, estos libros son autobiográficos. ¿Y en qué sentido son autobiográficos? A ver. Porque por lo general uno se encuentra con la reina de Saba. Y cuando se encuentra con la reina de Saba, como decía el profesor Jung, no por lo general, es muy difícil encontrarse con la reina de Saba. Es un privilegio y un enorme dolor y un drama, como me decía él. Él se encontró con la reina de Saba. Ahí en esa biografía dicen que se llamó Tony Wolf, creo, no sé. Y casi destruyó su matrimonio. Y se fue. Y por eso él, que cuando yo le pasé esto, se dio cuenta que podíamos conversar de estas cosas, porque evidentemente que para escribir ese libro yo tuve que vivir también un drama. Y él me decía, si usted tiene la suerte, el privilegio y el drama de encontrarse con la reina de Saba, no vaya a cometer el error de casarse con ella, porque se van a destruir. Imagínese a la reina de Saba preocupada de la cuenta del gas. Entonces sería los pañales de la guagua, no puede ser. Entonces, la verdad, él me decía, la reina de Saba es para el amor, no es para el matrimonio. Amor, ¿qué es amor? Sin muerte, sin muerte. Ahora, ¿y qué ocurre con el amor real y concreto? Con aquello que nos casamos, nos enamoramos. ¿Es imposible realizar entonces este sueño? ¿Hay que separar definitivamente el amor del No sé, matrimonio? que con la reina de Saba no puede hacerlo porque ella se va y lo abandona. Y lo deja ahí, en muy precarias condiciones, ¿no? Buscándola de nuevo hasta que vuelva a aparecer. Entonces, Lo que quiero decir es que esta idea de alguna manera separa este mundo del otro y hace muy difícil cómo llevar eso a la práctica en el mundo real, cómo ecualizar esta división. pero se puede, está el amor de los cátaros, usted me hablaba, ¿no? Digamos los cátaros, los trovadores. El amor de los trovadores, el amor platónico de Platón, las ideas. Las ideas, están ahí las ideas, y cuando se encarnan, pierden en este mundo de esta materia, porque esto también es materia, ¿no es cierto? No lo tocamos. Seguramente aquí hay gente que está oyéndonos y no los vemos, esto que estamos conversando. Pero la materia, esta es una materia de vibraciones más bajas, donde ya todo se corrompe en cierta forma. Entonces hay que volver desde el momento de la explosión del Big Bang. Hay una, digamos, hay una guerra y ese es el mal. La explosión, la implosión hacia adentro es la que nos permitirá, de alguna manera, volver a recuperar lo perdido y encontrar a la reina de Saba. La encuentro está ahí. ¿Y cómo lo hicieron los cátaros? ¿Cómo lo resolvieron esto? Los cátaros, no sé, pero los trovadores cátaros sí. Era toda una tecnología, una técnica, ¿no? Llegaba el trovador, y ella, la dama, que era siempre una reina inalcanzable, una especie de reina de Saba, lo miraba y él quedaba prendado.
los ojos. Y se iba ya. Y entonces se iba a la montaña o a la caverna, precisamente. Y cantaba el amor que ella tenía, pero guardaba el secreto, ya que le había dado un anillo, una cosa. Hasta que ella oía esto y iba a verlo. Entonces solamente lo miraba, hasta que un día lo besaba. Después, una noche se desnudaba ella entera ante él y él quedaba paralizado ante la visión de la belleza cósmica del cuerpo de la mujer. Entonces se acostaban en el lecho. Esto se practica en la India todavía, en el tantrismo. A un lado, sin tocarla. Un mes, 2 meses, después al otro lado. Después dormía con la espada al medio, separándolo. Era el azar, la prueba del azar, la más difícil de todas, imagínense. Tanto que, no sé si en la leyenda, no sé si es Parsifal o Sigfrido, cuando le dicen al rey, le dicen, tu mujer está acostada en la cueva, tanto con... Genevieve, con Percival, sí. Con Lancelot. Con Lancelot. Es con Lancelot. Con Lancelot. Claro. Entonces, anda porque hay que liquidarlo. Entonces, él entra para tomar los presos y matarlo, y dice, no los toquen, porque tienen una espada al medio. Significa que ahí el amor no se consuma. El amor no se consuma. Ahora, en este libro... Se consuma mucho peor, mucho más, porque, bueno, en la India se practica el tantrismo, o sea, el maizuna, el coito mágico, que es el coito sin eyacular. Entonces, en el momento del coito mismo, toda esa energía circula, va a la sangre y desarrolla los chakras internos. De tal manera que hasta llegar aquí desarrolla la visión. Y eso no se puede desarrollar sin una mujer, una iniciada tántrica, que es la alquimia. También la mujer que está al lado, el profesor Jung me decía que es raro que yo quisiera conocer libros escritos por mujeres alquimistas. No los iban a escribir porque el papel de la mujer en eso es el papel más importante, pero ella no le interesa. Ella le entrega los metales al hombre y le pasa la energía. Y al pasarle la energía femenina, puede construir el oro alquímico que se bebe. O sea, él va a ser el hombre absoluto. O sea, esto, la totalidad. El Shivardhaneshvara. O sea, vamos a ver, tiene a ella, ha resucitado su ella, porque según Jung decía, el alma del hombre es femenina y es el ánima, y la de la mujer es masculina y es el animus. Hay que desposarse con su propia contraparte, que se separó y quedó afuera, la partición en el Big Bang, si usted quiere. Pero al recuperarla, reincorporarla, usted, su alma, tiene un rostro, el rostro de ella, de la mujer que le ayudó y le permitió eso. La persona se ha transformado en personalidad. Ahora, en la conversación que usted tuvo con Jung, cuando usted fue a visitarlo a Lucarno, y que está contada aquí en el Círculo Hermético, la relación entre ustedes, Hermann Hesse y Carl Jung, hay un diálogo que me pareció muy interesante a propósito de la separación. O sea, da la impresión de que hoy día, en el tiempo, lo femenino y lo masculino se separaron, que eso ya es la primera tragedia. Y la segunda tragedia que le cuenta a usted Jung es la separación entre lo consciente y lo inconsciente. Interesante. ¿Qué le contó Jung a usted de esta separación, de esta división que tan caro nos ha costado a Occidente? Precisamente él me dijo algo muy curioso, interesante, que le pregunté. Me dijo, lo que pasa que aquí en el Occidente, nuestro mundo nuestro desarrollo normal, natural, desde el paganismo, fue interrumpido por otra civilización que se le impuso y cortó eso. O sea, el Imperio Romano con el cristianismo, Carlomagno, qué sé yo, y corta las posibilidades de desarrollar la civilización pagana. O sea, votan, queda ahí, como una cosa que no se debe tocar casi. Y entonces eso que era el producto de la sangre, del inconsciente de ese pueblo, queda interrumpido y se le impone otro. Y entonces se produce esa dicotomía, ese conflicto interno, que es lo que se produce también en el catolicismo, cuando está el pecado y el concepto del pecado, etc. Esto es terrible, porque se crea una especie, según Jung, una esquizofrenia, que es la que
hace que cada cierto tiempo en el Occidente se produzcan esas explosiones de bélicas y de De guerras violencia. terribles. Es porque todo lo que está reprimido de ese inconsciente Bueno, tiene que emerger por algún lado. tiene que emerger por algún lado. Pero, voy a terminar esto mejor porque se me puede olvidar. Eso permite una gran ventaja, es decir, una cosa increíble, tal vez única en el universo, la creación del yo, la conciencia de sí mismo, la conciencia del yo. Porque eso no lo tenían los hindúes, por No, ejemplo. para él, el pueblo hindú es curioso, y es cierto. El pueblo hindú que desarrolla su mundo desde los orígenes y va desarrollando toda su mitología y viviéndola, ¿ah? No tiene ese problema, pero para él tenía otro, que era no estaba individuado, la individualidad no existía en la India, y es verdad. A mí un italiano que visitó la India me decía que no hay posibilidad de aventura en este país. En la esquina yo no me voy a encontrar con una mujer y voy a tener una aventura como en Roma. Es una cosa muy italiana, pero estaba bien. ¿Ya? Pero él, y decía otra cosa, a los hindúes las ideas no las crean ellos, se les aparecen. O sea, ellos piensan de otra manera. ¿Cómo piensan los hindúes o pensaban? Ellos no piensan, las ideas vienen, se les aparecen. Las ideas vienen y esa es lo que ellos desarrollan. De repente, por ejemplo, pueden hacer hoy día hasta ferrocarriles, pero eso lo están copiando occidental. ¿Eh? Es decir, pero en la India nadie se aburre, porque son como, ¿ha visto usted un gato aburrido, un perro jamás? Porque están inmersos en el inconsciente colectivo. Hay distintas maneras, cada pueblo tiene una manera distinta de pensar. Usted eso lo dice en el prólogo de la trilogía de la búsqueda en el mundo exterior. Es decir, los indios piensan de una manera... Pero sí, claro, porque con otros centros, pero que no se me vaya a olvidar esto, a ver, en el occidente, el occidental crea la técnica con esto, y es más, aquí viene la cosa, pero entonces se produce una cosa muy interesante en Europa, entre los años 30 y 40, se reviven los cultos paganos, pero conscientemente, de tal manera que ahí se produce algo que no se había producido nunca en la historia de la humanidad. Es decir, el paganismo en forma consciente. Los dioses, el hombre comienza a darle al Dios, a iluminar la oscuridad del Creador, como diría Jung. Porque como decía Hölderlin, los bienaventurados no piensan nada por sí mismos, es decir, no sienten nada, alguien tiene que sentir por ellos, los poetas. En este caso, el yo, el pueblo, el occidente que ha adquirido un yo y una individualidad, es única en el mundo porque sencillamente puede recuperar todo eso y cuando yo le escribo, ahí viene mi contacto con ellos, cuando yo le escribo a la India y le mando un artículo que se llama La crucifixión del yo, me dicen, al yo no hay que crucificarlo, al contrario, hay que reforzarlo. El camino del hombre, nuestro occidental, es llegar a ser el yo absoluto. Mire qué interesante, ¿y cómo es eso? Cuando la conciencia se mueve de un punto que es distante entre la conciencia y el inconsciente, y se crea el self, o sea, el sí mismo. El sí mismo. Ese es el camino del hombre y eso es lo que él buscaba en el fondo también. Ahora, volviendo al tema del pensar, como esto se llama, tiene que ver con el pensar este programa, con el pensamiento. Hay distintas maneras de pensar. Me gustó mucho esa explicación que usted da. Por ejemplo, ¿cómo piensan los griegos? Piensan de una manera, los hindúes piensan de una manera. ¿Cómo pensamos nosotros? Porque eso es interesante para ver qué pensar habría que buscar que no fuera el mismo occidental y copiarlo. Tenemos muchos centros dentro de nosotros, pero usamos nada más que en el occidente el centro, digamos, el chakra. Pero son los distintos centros. Lo dice hindú, hay centros en las rodillas, en el plexo solar, en el corazón, y tiene cada uno su nombre, sánscrito, y tiene sus mantras para desarrollarlo. Y está la serpiente Kundalini que está enrollada y que hace posible despertar, y que se despiertan en esos centros, como le decía, con este tipo de amor tántrico en esto. Y esos centros son centros, según Jung, de conciencia. No son centros de energía, sino de conciencia. Son conciencias distintas. Entonces, ¿cómo piensa el japonés, por ejemplo? Con el chakra Manipura. Y por eso que se hace el harakiri ahí, porque ahí libera su pensamiento y su alma. ¿Cómo pensamos nosotros?
Esa es la gran pregunta Yo creo que usted trató de contestar, ¿no? sí, yo creo que pensamos con los chakras del sexo. ¿Cómo se llama eso? El Muladhara, que es porque estamos precisamente en el sexo del mundo. Que es O sea, esta forma de pensar tiene que ver estos chakras de los pueblos y la civilización, tienen que ver también con la geografía donde habitan. Por eso, la geomancia. Aquí tiene que ver con eso. Y nosotros no desarrollamos completamente eso, desgraciadamente, porque estamos precisamente pensando en un chakra que no nos corresponde, el chakra del norte o de Europa, es con el centro. Y eso, entonces eso produce el sexualismo desatado que existe en este país. ¿Ah? La obsesión con lo sexual, por eso los chistes a lo mejor de doble sentido, la cosa procolálica. Por eso, porque sencillamente no se ha podido desarrollar aquello de manera, como le decía, hasta llegar a incorporarlo con todos los demás. ¿Cuál sería, usted de alguna manera en el libro Ni por mar ni por tierra busca esa explicación, la búsqueda de nuestra generación de encontrar lo específico nuestro? ¿Cómo podríamos generar un pensar propiamente chileno o sudamericano, original, distinto, que fuera un aporte, por ejemplo, a lo que han aportado los hindúes, los griegos? ¿De qué manera podríamos pensar de manera diferente? Yo creo, fíjese, que yo planteé esto en una charla que di hace años en Concepción y estaban los japoneses ahí precisamente. Y estaba Charpentier, una serie de personas que... Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, está Gonzalo Rojas, gran amigo. Y en ese momento, después, el japonés fue el que hizo la pregunta más extraordinaria. Y la respuesta dijo, pero ya para esto no hay tiempo. Cuando dije que teníamos que pensar que nosotros... Él se interesó mucho con esto, porque encontró que tenía seguramente razón, pero dijo, ya no hay tiempo. Y en verdad ya no hay. Estamos en el Kali Yuga. O sea, Kali, la reina de Saba, ahora viene a producir una catástrofe general para volver de nuevo. Ya no hay tiempo, desgraciadamente. Ya, o sea, fracasamos en nuestro destino entonces. Es colectivo, pero individualmente no. Individualmente hay que mantenerse hasta el final, como sea, en el combate por lograr el hombre absoluto, a través de la orden secreta del Sol Negro, o del Black Sun, o del Black Stone. ¿Ah? Y eso se puede. En este libro, que tiene 3 partes, usted hace un recorrido o hace una ligación muy original entre el personaje que parte de los Himalayas, uno entiende que es una encarnación o el mismo que se encuentra en el mundo de los cátaros, en el mundo de Provenza, en el siglo XII, y luego termina en los Andes, en Chile. ¿Cómo se logra ese punto de unión entre 3 centros tan distintos? Himalayas, eso ha sido su obsesión, digamos. ¿Cómo inconscientes tan distintos se encuentran o culturas? ¿Dónde vienen? Del eterno retorno. Ese libro está basado en el eterno retorno. La idea de Nietzsche. La idea de Nietzsche. O sea que todo es una repetición idéntica en distintos lugares del mundo. Y esta misma conversación nuestra aquí ya la hemos tenido tal vez, vaya a saber si en los Himalayas, o hace 100 años, en alguna parte, pero la vamos a tener de nuevo. Esta idea del eterno retorno es una idea que ha sido mal explicada, mal entendida, incluso Nietzsche como la que la dejó un poco en el secreto. Usted también escribió un libro de Nietzsche y Siva, estuvo incluso durmiendo, ¿no?, en el lugar donde vivió Nietzsche. ¿Quién entendió usted esa idea de Nietzsche? ¿Qué cree que le pasó a Nietzsche ahí en la montaña con la revelación del eterno retorno? Esta revelación del eterno retorno es muy curiosa porque fíjese que puede ser el origen en Buda, el budista. Nietzsche era un hombre muy culto que revisaba todo esto, pero también los persas, los parsis, Zoroastro, el maestro de Zoroastro. Pero fíjese que, de Zaratustra, digamos, el eterno retorno, a él yo creo que contribuyó mucho en su locura, que se volvió loco, porque fue una cosa tremenda, una pesadilla. Una persona que se interesó mucho por esto fue Upensky, que escribió un libro que se llama La extraña vida de Iván Osokin. Hay 2 novelas que se han hecho sobre el eterno retorno, esa y el ella. ¿Ah? Ahora, porque es muy curioso. Fíjese usted que... Fue una experiencia mística la que tuvo ahí Nietzsche en ese lugar, ¿no? Una experiencia en la roca, eso. Estaba tan espantado que le habló a Luz Salomé, y Luz Salomé cuenta en su memoria que temblaba
¿Ah? Y entonces él le dijo que quería ir a Viena a estudiar altas matemáticas para poder expresarlo. Y él le dijo, no, le dijo, si esto es una cosa poética, no cometas ese error. Bueno, el hecho de que el eterno retorno no necesita un alma para reencarnar, no es la reencarnación. Es distinto a la reencarnación, Totalmente. entonces. ¿Cuál es la diferencia fundamental? A ver, para entenderla bien, tan difícil. Vamos a ver, Nietzsche dice que lo siguiente, el tiempo es infinito y la energía es limitada. Y como la energía es limitada, la creación es limitada en el universo. Pero el tiempo sigue girando y casi todo puede pasar por el mismo punto. Y se repite todo. Esa es una explicación más o menos, pero en fin. Es Mahoma eso. Mahoma. Está Mahoma la cosa. Pero fíjese usted que el Buda habló de la reencarnación, pero cuando le preguntaba por el alma no contestó nunca. Es muy posible que se refiriera al eterno retorno. Entonces el eterno retorno es una cosa que se va a producir según esta idea, pero también Nietzsche dice una cosa extraordinaria, fíjese que es muy importante, pero hay una posibilidad en el universo que ni el más gran utopista jamás ha soñado, porque pueden haber universos con otras leyes y otros sin ninguna ley, es decir, salirse del eterno retorno. Ese es el trabajo. Eso es lo que Buda llamó tal vez el nirvana, salirse del eterno retorno. Es una cosa totalmente ajena a toda la creación y eso es posible. Pero tal vez no nos interesa a nosotros. Usted se encontró, aquí tengo la foto, voy a mostrarla, con Hermann Hesse en Montañola. Vamos a mostrar esa fotografía de su encuentro. ¿En qué año fue este encuentro, don Miguel? 51. En la entrada de la casa de Hermann Hesse hay un famoso poema que dice: cuando uno ha llegado a viejo y ha cumplido su misión, tiene derecho a enfrentarse apaciblemente con la idea de la muerte. No necesita de los hombres, los conoce y sabe bastante de ellos. Lo que necesita es paz. No está bien visitar a este hombre, hablarle, hacerle sufrir con banalidades. Es menester pasar de largo delante de la puerta de su casa como si nadie viviera en ella. Pero usted, joven, traspasó ese umbral. No para las banalidades, porque tuvieron un encuentro mágico impresionante. Cuénteme y recuérdeme ese momento de ese encuentro con Hermann Hesse. Fue muy curioso, porque Hermann Hesse en aquel entonces era casi un desconocido en muchas partes. En Inglaterra, fíjate, no lo conocían. Y en América nuestra sí. Y aquí en Chile lo leíamos. En Argentina y en México. Y cuando fui a Europa, invitado a una conferencia en Evian, internacional de periodistas, yo fui representando al Mercurio de la revista Zigzag. Y ahí estaba de embajador en Francia mi tío Joaquín Fernández, que estaba invitado también a esta conferencia, y me dijo: mira, Miguel, ¿qué estás haciendo aquí? No sé qué estoy haciendo aquí. Le dije: ándate a conocer Europa. Aquí están los representantes de Suiza, con su auto te van a llevar a Suiza. Yo dije: pero si eso es lo que quiero, yo sí quiero ir a ver a Hermann Hesse, que vive en Suiza. ¿Qué le había pasado a usted, volviendo atrás, con Hermann Hesse cuando lo leyó por primera vez? Porque es un libro que es un escritor que ha marcado tantas generaciones. ¿Qué le pasó? Tremenda la impresión de Demian, pues. Porque Demian es un libro mágico, un libro lleno de claves, y habla de los hijos de la viuda precisamente, los hijos de Eva. ¿Qué es lo más importante, el mensaje secreto más importante de Demian? Ahí el encuentro con el sí mismo, porque Demian, en el fondo, es la parte interna de él, la parte que, el ser, el verdadero. Sinclair, que es el principal héroe en el libro, protagonista, se encuentra con Demian en el colegio, esos muchachos, y siente una admiración enorme por este héroe, pero en el fondo es el mismo, porque al final Demian le dice: cuando me vuelva a verte, ya no será nunca afuera ni vendrá a caballo, sino dentro de ti mismo. Y está también Abraxas, ¿no es cierto? El dios Abraxas. Eso es muy importante. ¿Por qué cree usted que es importante? Porque es un dios que lo incluye todo, incluye todos los polos, digamos, la oscuridad y la luz, pero que está tomado de Jung también. Jung es el que habla de Abraxas. Jung habla también de la sombra, que dice que el imaginario, a lo mejor cristiano, no ha incorporado la sombra, lo oscuro, digamos, y eso es un error desde el punto de vista de la creación de un inconsciente. Claro, es lo que estábamos hablando.
de esto, de la reincorporación, y por eso le digo, solamente una vez se produjo el intento que era único en el mundo porque es superior a todos los demás, que es consciente, desarrollando conscientemente, es decir, ¿cómo podríamos decirlo? El lado derecho del cerebro está atrofiado, por decir algo, por decir una explicación materialista. Está atrofiado el lado que representa la intuición, la mitología, la tradición, y solamente trabajamos con el lado izquierdo, que es el racional. ¿Ah? Y esto se puede, hay que viajar a la isla de Pascua, lo que le dicen los pascuenses. Y es más, volvamos, Cava, fíjese que Cava es piedra, y una piedra oscura. Se dice que fue un aerolito que cayó. Hoy día, desgraciadamente, no se puede ir a ver eso, porque solamente las tribus... Pero, ¿qué decían los hindúes sobre los vimana, los discos volantes, que eran hechos de piedra? ¿Ah? Eso, ahí llegaron extraterrestres. ¿Ah? Eso existe. ¿Ah? Entonces, es por ahí donde la cosa, lo que dicen la isla de Pascua. Si usted va a hablar allí, habla con los pacarati, ¿ah? Le dicen cómo los moai se movían con el manas, con la mente, los movíamos. Ahora, el encuentro con Germán Desarrollar Hesse. los poderes antiguos. ¿Se encuentra usted entonces después se encuentra con Germán Hesse? ¿Qué pasó en esa conversación? ¿Qué ocurrió en ese encuentro? Debe ser muy emocionante para usted, sí, ¿no? la cosa, bueno, como las cosas que me pasan. ¿Qué ha tenido usted, don Miguel, en ese momento? 1951 es cosa de calcular así con una máquina. Una calculadora. Bueno, a ver, yo nací en 1917, ¿cuánto era 1951? ¿Está malo para las matemáticas? Yo sé alguien me ayuda. Una maquinita. ¿Son? Ya nadie sabe sumar. 34 años tenía usted. Pucha, era un cabro. Pero, sin embargo, ya la había leído a Germán. Y llegué a Suiza y nadie sabía quién era Germán Hesse y dónde vivía, en la embajada. Entonces, pero una mujer, las mujeres son las que saben siempre, que era una secretaria, me dijo, está aquí y vive acá. ¿Y dónde vive? En Castañola. Ah, tomé el tren y me fui a Castañola, y no era Castañola, era Montañola. Entonces, viajé a Montañola en el último bus que quedaba y era el único que iba con otra mujer que iba al lado. Me bajo, nos bajamos los dos en la misma plaza y le digo, ¿dónde está la casa de Germán Hesse? Yo soy empleada, ya vamos para allá. Fíjese usted. Era una empleada yugoslava, la gran Yugoslavia, que siempre crea cosas especiales. Serbia, seguramente. Entonces, entonces, llego a la casa y ¿quién? Y me fijé, y además yo no entendía alemán, no sabía lo que significaba. Bitte keine Besuche, decía que quiere decir, por favor, nos admiten visita. Y ella me entró. Mire usted, si esas cosas pasan en la vida, esas cosas increíbles. ¿Ah? Yo que escribí sobre la reina de Saba, creo que usted se lo ha contado a usted alguna vez, y que escribí, y que Jung ese día me habla de esa mujer y me muestra un libro con la que ha hecho unos trabajos juntos. Pasando los años, yo publico mi libro, La visita de la reina de Saba. La visita de la reina de Saba. Estoy en Suiza viviendo en la casa de Germán Hesse, en la vieja casa de él, la casa Camusi, y me llega una carta de un chico que dice, fíjese que he leído su libro, porque estaba publicado en alemán, lo he leído, y usted habla de una persona que creo que es la abuela de mi mujer. No le puedo creer. Toni Wolff. Y ella dejó una serie de cosas, de documentos, en fin, y los tiene. Entonces yo le vuelvo a escribir y le digo que yo quiero verlo, si me permite, me dicen, vamos a preguntar, consultar la firma, y me dicen que sí. Estaba en Estados Unidos, no pude nunca verlo, pero de todas maneras, imagínense, como si ella, y entonces me manda de regalo, él, de su abuela, un libro que se llama El amigo en el inconsciente, que ella lo había escrito. Esos son los encuentros. Es decir, si usted vive, por eso le digo, vive en una forma y no se mueve y es leal, y es consecuente y leal hasta el final con su ideal y su idea, después comienzan amigos desconocidos, vienen a ayuda, como dice el alquimista. ¿Qué pasa entonces en ese encuentro con Germán Hesse, en esa conversación? Entonces, ¿Qué es lo que se cristaliza ahí? Fíjese, entro, aquí hay otro sincronismo, otra coincidencia, y no tenía tarjeta, tenía una tarjeta que ya trae tarjeta y alguna mochila a la espalda, un cabro, pero tenía ni por mar ni por tierra, en español, y se lo traía dedicado, en español, y se lo mando para adentro. Y sale, se abre la puerta y sale un señor todo vestido de blanco, con una
así como estoy cuando trayendo allá abajo, que es de talleres de hilo tejido en los talleres de Gandhi, tal vez, lino, y había un perfume como de sándalo en todo. Y ese padre me dice, me da la mano, me dice, pase, me dice. ¿Ah? En francés, porque hablaba un poquito francés, y hablamos en francés en italiano, porque él vivía en la Suiza italiana. Y me pasa a su biblioteca y me dice, perdone que está todo así, pero fíjese que yo deberíamos estar en Engadina, o sea, ahí en el Sils Maria, donde precisamente iba siempre a veranear la casa de Nietzsche. ¿Qué es lo más esencial del encuentro que usted saca de la, Y me de la dice, conversación ¿y con sabe Hess? por qué? Me dijo, no me fui, porque ayer a mi mujer la picó una abeja. Mire, imagínese, si no lo habría conocido jamás. Entonces, la más importante fue, yo le digo, qué hermoso es aquí todo esto, estas montañas. Aquí usted se estará feliz y aquí escucho la voz de Dios, me dijo. Bonito, ¿eh? Y lo más interesante de todo fue la cordialidad de él. Y me regaló una pintura de él y atrás le puso Ricordo de Montañola, que la tengo todavía. ¿De qué andaba detrás Hermann Hesse? Ya entendimos de qué andaba detrás Jung. ¿Qué es lo que estaba buscando? ¿Cuál era la gran búsqueda o el gran anhelo de Hesse? Curiosamente, fíjese que yo no sé, él era realizarse a sí mismo en el fondo, ¿eh? En también esta lucha, pero mucho él en la naturaleza, él vivía mucho en la naturaleza, ¿eh? Un día yo lo fui a ver con esta mujer que está ahí, Jennifer Jones, esa foto. actriz. Hermosa mujer, la vamos a mostrar aquí. Esta podría ser la reina de Sado, ¿no? Se parece. A ver. Fíjese usted que a ella le debo el encuentro con Jung. ¿Quién es ella? Jennifer Jones fue una actriz fantástica que hizo películas como Duelo al Sol, Adiós a las Armas, Love is Many Splendid Things, el amor de no sé cuánta otra traducción. Fue una actriz extraordinaria y llegó a la India y la mandaron para que yo le mostrara la India. La mandó, ¿cómo se llama? Rossellini. El director de cine. Alberto Rossellini. Roberto Rossellini. Roberto Rossellini, que había estado en la India, yo lo había conocido ya. Y ella quería conocer también el Kailash, y le puso ahí usted Kailash or not Kailash, I India you. Es una cosa muy extraña. Pero entonces estaba ella también en Montañola y salimos a ver a Hermann Hesse ese día a caminar, y de repente Hermann Hesse estaba cultivando la naturaleza, recogiendo palitos, rompiéndolos, en fin. Y él, un día su mujer, después de muerto, yo la fui a ver, se llamaba ella, Ninon Auslander, es una mujer extraordinaria también, que sufrió mucho cuando murió él, y me dijo que nos llamaba la atención a mí y a Hermann y a mí, que usted siempre se preocupara tanto por la muerte. Y ustedes no preocupamos. ¿Y dónde está ahora Hermann? Si ese le dice. Aquí, en todas partes, ¿no? En el aire, en las cartas de él. Mire, venga, me dijo. Y me llevó a ver donde tenía él todos sus papelitos guardados. Aquí tiene que estar usted. Sacó uno y dice, si Miguel Serrano vino a verme tal día y me trajo, Mire, qué increíble. Muy querido. Ahora, a propósito de la muerte, ¿cuál es su visión de la muerte? A ver, ¿cuál es su percepción o reflexión sobre la muerte? Bueno, se puede resucitar. Eso es lo principal. Resucitar, a propósito de Spa, estamos hablando, el taoísmo chino, es Cristo. Resucita al tercer día. Lo entierran. Abren la tumba y no está. ¿Pero esta resurrección usted la entiende en el sentido católico, la resurrección de la carne, o es otro tipo de resurrección de la carne, pero llevando toda la energía que está ahí, física, digamos, que está en este cuerpo material, y pasándola al negativo de la foto, al astral, si usted quiere, de tal manera que se hace visible. Y cuando Cristo va en el camino de Emaús, es decir, cuando los discípulos van en el camino de Emaús, de pronto encuentran a alguien que va hablando y dicen, pero este va hablando como hablaba el maestro, después de muerto.
pero no lo reconocen, porque los resucitados se parecen a los vivos, pero no son iguales. Tienen los lados cambiados. Para empezar, las pupilas cuadradas, ya son eternos. Entonces, lo reconocen, después cuando van a comer en la manera de partir el pan. Y le dicen, tú eres el maestro, sí, pero no le metas, no me toques, porque le habría producido una descarga eléctrica tremenda. Y los chinos, los taoístas, el camino del taoísmo, esto está tomado de ahí, el cristianismo lo ha tomado de allá. El más alto mago taoísta se entierra y no muere. Después cuando abren la tumba no encuentran un cadáver sino una espada. Ha resucitado. Así que yo creo, usted me pregunta por la muerte, la mayoría de los seres desaparecen. Por eso que es tan importante el trabajar por recuperar sus poderes de tal manera que el astral que queda vibrando ahí en los muertos puede venir el astral. Usted dice a su padre, puede verlo, pero por un tiempo determinado, porque también después de la segunda muerte, la muerte de ese cuerpo, que no muere si usted le ha dado la energía al cuerpo físico, si se la ha pasado. Y lo curioso es que los yogas en la India, todos que se queman, allá todos los creman, ¿no? El quemar es una costumbre aria. Bueno, el más alto yoga no se quema, se entierra. ¿Por qué? Porque ese es posible que resucite. Hay una pregunta que quería hacerle, hay como 800 preguntas, ¿no es cierto? Pero vamos a ir, tener que seleccionar. Pero hay una que me interesaba mucho dentro de la relectura que hice de sus libros, que usted hace una diferencia, porque el camino suyo es un camino de la magia y un camino que se topa con la mística, se lo vimos al comienzo. Pero usted hace una diferencia entre el hombre mago y el místico. Claro. ¿En cuál camino está usted primero y cuál es la diferencia entre el camino del hombre mago y el camino del místico? El místico es como el que sigue la filosofía Vedanta de la India. Es decir, tiende a fundirse con el Padre. Tiende a fundirse con el Creador y desaparecer su yo. Lo que Jung me decía es eso no. ¿Entiende usted? Fundir su yo, desaparecer su yo en el gran yo. Jesús decía cuando era Jesús, no era Cristo, todavía, el Padre y yo somos una misma persona. Y Jung, cuando le dio 3 ataques al corazón al terminar la guerra, y uno de ellos estaba muriendo, él lo cuenta en su memoria. Y se ve ir hacia una figura que está con las piernas cruzadas, meditando su propia vida. Y que al llegar ahí se iba a fundir y desaparecer en ese ser. Porque ese era el Padre, era Él. Y todavía Él no era yo para diferenciarse. Entonces se resiste y vuelve. Y curiosamente dice, alguien tuvo que morir por mí y murió otro. Qué curioso, hubiera números precisos cada cierto tiempo para las muertes. Bueno, pero cuando ya Jesús es Cristo, ¿cuándo es Cristo? Cuando se crucifica. ¿Qué es la crucifixión? Es la muerte mística, la muerte del mago. Es decir, la salida en el astral para poder vivir en otro plano. Entonces, cuando él ya está en la cruz, para eso le dice al ladrón que está al lado, el buen ladrón, tú estarás esta noche conmigo a la diestra de mi Padre. Ya no dice fundido con el Padre, sino separado del Padre. Con un yo, digamos. Con un yo. Y ese yo es capaz que le dé una personalidad al Padre que no la tiene. Porque, ¿qué pasa? Los dioses no son conscientes de ellos mismos, son conscientes de lo que están haciendo, creando. El ángel de la guarda no es consciente de él, es consciente del niño que está cuidando. Pero el niño al desarrollarse va a hacer que el ángel de la guarda tal vez pueda hacer lo que Jung me decía en su carta testamento, que se lo debo a ella, porque ella me dijo, vaya y pide esa carta. Una carta manuscrita me dice al final, ¿qué sacaría yo hoy día con todo este tesoro que yo he ganado de experiencia en mi vida? Destruirlo. Cuando con él hasta puede que yo pueda iluminar la oscuridad del Creador. Qué hermoso eso, ¿eh? Qué hermoso. Sí, Dios como que está solo, necesita el aporte del... En mi memoria, por eso hice mis memorias sobre él y yo. Él es ese ser que está ahí, ¿verdad? Y yo es el yo que se va desarrollando y que podría llegar a... Una de sus obsesiones en sus libros y de su búsqueda desesperada, que lo ha caracterizado
Eduardo Anguita, escribiendo en el libro La belleza pensar, decía que usted ha creado incluso una mitología en esa búsqueda. Esa es la gran virtud y la genialidad de su literatura, una mitología propia. Es la búsqueda de, o a la pregunta, ¿qué es lo que es Chile? ¿Cuál es el arquetipo de Chile? Usted ha hecho un viaje al sur, ha hecho un viaje a la Antártica, ha estado siempre buscando, no sé si esa isla blanca que está en el cielo, de los magos Sekelman, ¿no es cierto? Y Me Alan gusta- Poe. Me gustaría que me hiciera una reflexión de este Chile mágico que usted ama tan entrañablemente. Un Chile que usted hace poco dice que se acabó en un librito que circulaba por ahí. Pero me gustaría que habláramos de ese Chile mágico detrás del cual usted ha ido siempre como un peregrino. Ese Chile está hay la roca, los gigantes que están dentro de la montaña. ¿Cuál es esa isla blanca que está en el cielo? Esa era la Antártica. Ujú. Es todavía. Pero todo eso lo están corrompiendo, todo eso está, imagínense, Chile era la naturaleza. El Chile que yo conocí, que mi generación conoció, ese Chile, ese Santiago extraordinario, de casas bajas, de casas de 2 pisos, máximo, de adobe, que era puro cielo, la montaña vista todos los días. Nosotros vivíamos ahí y no sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos con el smog y la contaminación. Por eso yo digo, el paraíso existe y que se perdió, antes no existía. El paraíso también, el que vivió en el paraíso no sabía que estaba en el paraíso, hasta que lo perdió. Y ya nunca más lo recuperará y nunca más recuperaremos el Chile de esos tiempos. Entonces, por eso que hoy día me pregunto usted, ya Chile, yo no creo en Chile. Porque junto con eso, es decir, no junto con eso, primero se corrompe el hombre, porque el hombre que echa a perder y destruye todo. Dígame hoy día si esto, hoy día es muy difícil lo que estábamos al comienzo de esto, el sentido de la amistad, de la lealtad. ¿Quién la tiene? Cada uno está renegando de lo que creyó. ¿Y qué es posible con ese Chile? Entonces ya el Chile exterior desaparece, pero en su mirada se podría guardar un Chile interior. ¿Y cuál sería el tesoro, lo que aporta el Chile interior, o lo novedoso y lo propio, único de este país, digamos? Es un sentido mágico de la vida. Es la posibilidad de buscar al hombre total, el hombre absoluto. El hombre, digamos, esa es la posibilidad, y por lo demás los araucanos lo tenían. Buscaban eso, por eso no construyeron ciudades ni nada, sus rucas. Y el hombre, cuando va a la guerra, la mujer se queda. Es decir, el hombre que se desarrolle totalmente, eso, con todas sus instancias en actividad. Esa era la posibilidad que le da el paisaje a Chile, pero con una visión mágica de la vida. Poder mágico. Y eso, en comunicación con los gigantes que están dentro de la roca. Salen, pero desdoblándose, a protegernos, a ayudarnos, porque estamos siendo bombardeados todos los días, por las proyecciones malignas, psicotrónicas, etcétera, que emanan de un centro en Chile. Eso viene, bueno, no lo voy a dar los nombres, porque ¿para qué voy a dar los nombres de los edificios que están actuando de esa forma? Y ahora hemos llegado a la cosa más atroz de esos letreros, que nadie sabe lo que significan, que CRK, no sé mensaje en clave. Claro. Ahora, y esos son todos mensajes subliminales para idiotizar a nuestros habitantes, a nuestra gente que está muy idiotizada, la van a idiotizar más todo. yo quisiera terminar, don Miguel, esta conversación que no termina nunca, pero una larga conversación, una conversación infinita y que se repite además en otros mundos paralelos. Taj Mahal, poema hecho en mármol y en piedras preciosas al amor eterno. Porque el amor eterno existe. Su gran amigo Eduardo Anguita, de la generación del 38, esa magnífica generación con la que usted participó. A ellos quisiera dedicarle todo esto, a Anguita, a Braulio Arena, a Enrique Gómez Correa, a Teófilo Cid, a todos ellos. Él, a propósito del país, habla de un pueblo, y dice, pueblo de amor veloz edificado sobre un perenne irse transparente del hombre en esta fuente retratado, múltiple, solo y uno totalmente. En este espejo ardiente apresurado, que sustrae a mi ser lo contingente, contemplo lo esencial al otro lado del obstáculo espeso de mi frente. Pero animal al fin a mi costumbre, no le extraigo la esencia porque alumbre eternamente al ser, pues no soy fuerte, para arrojar la cáscara que media entre el hombre y el Dios que siempre asedia, solo a través de nuestra
propia muerte. Yo le quiero agradecer mucho, don Miguel, por esta conversación y porque usted siempre ha traído ese ser esencial, fuera de lo contingente, de ese otro lado, a este Chile. Muchas gracias, Miguel, por haber estado en esta conversación. Gracias a usted.